Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy. Me emociona llevarte la palabra hoy. Vamos a comenzar en 2 Corintios y hablaremos del impacto de un corazón generoso. Te sorprenderá lo que comentan las Escrituras sobre el efecto de llegar más lejos, el gran impacto que una persona generosa tiene. Sé que disfrutarás esto, aprenderás y espero que te anime a actuar. Vamos a la palabra juntos, 2 Corintios. Verso 1. Ahora, hermano, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. 2 Corintios 8:1. Verso 2. Le habla a los corintios sobre los creyentes de Macedonia y dice: en medio de las aflicciones, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que según podían y aún más dieron espontáneamente, rogándonos con insistencia que les diéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Los corintios hasta este punto no habían entrado en la gracia de dar. Los dones del Espíritu operaban en medio de ellos, muchas cosas sucedían con ellos, pero no le habían estado dando a la iglesia y entonces prometieron una ofrenda. Y Pablo está usando a Macedonia y a su iglesia como ejemplo, y sabemos mucho sobre esa iglesia de Macedonia. Se habla de ella en Hechos 16. Fue donde Pablo tuvo la visión para los hombres de Macedonia. Dijo: ven a Macedonia a ayudarnos. Y fue a la ciudad de Filipo, llamada así por Felipe Magno, el padre, Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Y en esa ciudad, la primera persona salvada fue una mujer llamada Lidia. Era la vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, en Asia Menor. Ella aceptó a Cristo, toda su familia creyó y fueron bautizados. Era una mujer adinerada, tenía una casa grande. Pablo y Silas se quedaron en un cuarto de invitados. Y luego, poco después de que Lidia y su familia se convirtieron, hubo una chica poseída por demonios, una divina, que seguía a Pablo y a Silas y los anunciaba a donde sea que fueran. Y Pablo finalmente se apiadó, se acercó y echó al espíritu fuera de ella y fue liberada. Y quiero creer que se convirtió en miembro de la iglesia también. Luego los echaron a la cárcel porque el amo de la chica vio que ya no obtenía ganancias. Golpearon a Pablo y a Silas y pidieron al guardia que los vigilara. Y él los echó en lo profundo de la prisión y los tuvieron en ayuno. Conocemos la historia. Medianoche estaban orando y alabando y hubo un terremoto. Todas las puertas se abrieron, se rompieron las cadenas. El carcelero entró y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvado? Y el carcelero se convirtió a Cristo y su familia también y fueron bautizados esa noche. Y fue el núcleo de esa iglesia en Macedonia. Y Pablo habla de la ofrenda en el sacrificio que dieron, aun cuando estaban experimentando un momento de mucha pobreza y gran aflicción, y aún así hicieron una ofrenda libre y muy generosa. De hecho, el verso 4 dice: nos rogaban con insistencia que recibiéramos su ofrenda. No era el ministro quien les rogaba y les insistía para que ellos dieran. Era justo lo opuesto. Ellos eran los que imploraban. Ellos eran los que insistían en dar. Le imploraban que recibiera la ofrenda. En general, verás a ministros intentando hacer que las personas les den y les imploran con urgencia. Y esto es completamente lo opuesto. ¿Por qué tenían tanta urgencia de ofrendar? Te diré por qué. Lidia era una mujer rica. Tiatira era el centro de la creación de este tipo de púrpura. Este era un negocio muy lucrativo. Y la usaban la realeza y los de la clase alta de la sociedad mandaban teñir su ropa con este tipo de púrpura. Tenía una casa enorme, su familia tenía sirvientes, había cuartos de invitados para Pablo y Silas, y ella descubrió que el dinero no llenaba el vacío en su corazón. Tenía un negocio lucrativo, tenía una casa grande, se había mudado a una ciudad nueva, exótica, y nada de esas cosas satisfacían su corazón.
La chica poseída por demonios había sido esclava de los poderes de la oscuridad y fue libre cuando Jesús rompió esas cadenas de esclavitud, y ella quería que otras personas experimentaran el mismo poder liberador que ella conoció en su vida. Y piensen en el carcelero. Él conocía bien la brevedad de la vida. Los soldados con quienes peleó lado a lado murieron en el conflicto. Tal vez vio muchas ejecuciones mientras fue carcelero y sabía que la vida podía irse así y luego venía la eternidad. Y también sintió el cambio en su vida. Pasó de ser insensible a ser extremadamente compasivo. Le dijeron que los pusiera en la cárcel. Ellos tenían la espalda sangrante, los acusaron sin razón. A él no le importó, los echó en la celda más profunda, no atendió sus heridas, nada, los encadenó. ¿Y qué hizo después? Se fue a dormir, completamente indiferente al sufrimiento humano. Tal vez era un antiguo soldado romano, un viejo veterano, y no le importaba nada el sufrimiento. Pero después de que es salvado, vemos que con cariño limpia sus heridas y prepara un banquete para ellos, los invita a venir a ver a su familia y a predicar la palabra a su familia. Él cambió. Su esposa y sus hijos debieron decir: mi padre ha cambiado, mi esposo ha cambiado. Quiero que el resto del mundo sepa esto. El carcelero tenía una urgencia, su familia tenía una urgencia, la chica poseída por demonios tenía una urgencia, Lidia y su casa tenían una urgencia porque habían entendido cada uno de ellos lo que era pasar de la oscuridad a la luz. Y se dieron cuenta que si alguien no hubiera pagado el viaje de Pablo y si nadie lo hubiera apoyado, ellos aún seguirían perdidos. Seguirían en la oscuridad espiritual y que iban a una eternidad sin Cristo. Y se dieron cuenta que ahora era su turno de apoyar. Y no solo dieron libremente, también con sacrificio, durante un tiempo de mucha dificultad. Dar así demuestra varias cosas. En primera, demuestra a quién pertenecemos y a quién nos entregamos. Vayan al verso 5 conmigo. Dice: dieron más de lo esperado y primero se entregaron a sí mismos al Señor y a nosotros a la voluntad de Dios. Escúchenme, a lo que sea, a quien sea que te entregues, le invertirás y te sacrificarás. A lo que le des tu corazón, vas a invertirle. A quien le des tu corazón, vas a invertirle y te sacrificarás por ello. Y Jesús lo dice así: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tu corazón y tu tesoro siempre están conectados. Lo que das, lo que sacrificas, lo que das, muestra lo que eres y a qué perteneces. Y lo segundo que hace es que prueba nuestro amor. Ahora le está escribiendo a los corintios y usa a los macedonios como ejemplo. Vean lo que dice referente a la ofrenda en el verso 24. Dice: por lo tanto, denles a ellos ante la iglesia una prueba de su amor y del por qué nos sentimos orgullosos de ustedes. Que dieran generosamente era una prueba, no la única, pero una de las pruebas de su amor. Tengo un amigo que hace muchos años fue a lo que en ese tiempo era vista y considerada como la nación más cerrada al evangelio en el planeta. La dirigía un dictador despiadado que ponía cargas al pueblo. Un tiempo fue conocida como uno de los países más prósperos de Europa y ahora toda la nación estaba en la pobreza. Las personas no tenían nada. Cada muestra de Dios fue erradicada del país. Nadie tenía permitido hablar de Dios. Había generaciones que se criaron en ese país y que nunca escucharon de Dios jamás. Fueron criados en un ateísmo completo. Sin embargo, había un remanente de una iglesia que se reunía en secreto. Y mi amigo fue ahí, incluso metió varios Nuevos Testamentos y vio a personas de la iglesia subterránea y dijo: Bayles me llevó días para que pudieran confiar en mí. Estaban seguros de que era un espía que había ido ahí a descubrir quiénes eran para que pudieran arrestarlos y tal vez ejecutarlos. Y con el tiempo me gané su confianza y me invitaron a su círculo y convivimos. Y siguió, les llevé 2 mensajes. Uno, que siguieran fieles bajo la persecución y el sufrimiento. Y el otro,
era que había creyentes en otras partes del mundo que estaban orando por ellos y que los amaban. Ellos no lo sabían. Le di a un joven de la iglesia un Nuevo Testamento. Tenían una sola Biblia en toda la iglesia. Para todos, una Biblia. Se la di al joven. Estaba en su lenguaje natal y la trató como si estuviera hecha de oro puro. Leyó algunas páginas y me la devolvió. Se la volví a dar y él vio un poco más y me la devolvió. Le dije, no, te la estoy dando, es tuya. Y cuando el joven se dio cuenta de que le acababan de dar el Nuevo Testamento, cayó de rodillas y comenzó a llorar y llorar y llorar. Hicieron un banquete para mi amigo antes de despedirse. La carne era absolutamente una extravagancia, era muy difícil de conseguir y era muy cara. La mayoría de la población vivía de col y papas, y tenían un festín. Todos comieron col y papas. Solo había un tazón con carne, y las personas tuvieron que sacrificarse para conseguirla. Le dieron un tazón de sopa de col y papas con carne. ¡Qué extravagancia! Y él dijo, se reunieron a mi alrededor y querían que yo comiera primero y comenzaron a cantar Te amamos con el amor del Señor. Y dijo, ahora era mi turno de llorar. Me senté a la mesa y lloré, y lloré, y lloré. El regalo extravagante que le dieron era una demostración de su amor. Y nuestra ofrenda muestra quiénes somos y también prueba nuestro amor. Lo que voy a hacer es tomar algunos puntos de cada uno de los siguientes capítulos. Quiero pasar ahora del capítulo 8 al capítulo 9 y ver algunas bendiciones conectadas con la generosidad. Comenzamos en el verso 5. Dice, me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a verlos y prepararse para esa generosa colecta para Dios, que ustedes ya habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una obligación. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo decida su corazón. No de mala gana ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes y que siempre tengan todo lo necesario en todas las cosas y toda buena obra abunde en ustedes. Hay bendiciones conectadas con dar. Dijo, el que siembra escasamente cosechará. Y el que da en abundancia cosechará también. Y damos en abundancia. Dijo, Dios es capaz. Podemos pensar eso. Dios es capaz. Y en una versión más ampliada dice, puede hacer que toda gracia y bendición terrenal abunden en ti, para que siempre, bajo cualquier circunstancia, tengas suficiente para cubrir tus necesidades e incluso sobrará para que des a la caridad. Esa es una buena definición de prosperidad, suficiente para cubrir tus necesidades con abundancia y quedará para bendecir a otros. Y Dios puede hacer que eso pase. Leí una historia sobre un chico llamado Charlie Page. Charlie era lo que se dice un indigente, sin un centavo. Ni siquiera tenía dinero para comida y se detuvo en la calle para escuchar a varios del Ejército de Salvación cantar y tocar instrumentos y predicar el evangelio. Y una chica de los del ejército salió al final con una pandereta y fue hacia la multitud a recoger la ofrenda. Y Charlie Page dijo, no tengo nada que dar. Ojalá tuviera, pero no tengo nada, ni siquiera tengo dinero para comer. Y lo que hizo la chica del Ejército de Salvación le cambiaría la vida. Le dio $1 y dijo, toma 10 centavos de eso y pon en la ofrenda de Dios. Y si haces eso el resto de tu vida con todo lo que ganes, nunca volverás a estar sin dinero. A partir de ese día, Charlie Page tomó la primera parte de cada $1 que ganaba, consiguió trabajo después de eso, de todo lo que ganó desde ese día, dio la primera parte a Dios. Terminó convirtiéndose en un hombre muy adinerado y dio grandes sumas a la iglesia para el trabajo evangelístico, construyó hospitales. Pero todo se basa en el principio que le enseñaron ese día. Tengo un amigo llamado Jack y a principios de este año estuve en su iglesia predicando en una conferencia de misiones. Tiene un campus fabuloso de 14 hectáreas, un auditorio maravilloso. Tienen toda una escuela ahí, creo que llega hasta la preparatoria. Es un campo hermoso y amplio con estacionamiento, tiene de todo.
Pero antes de tener ese campus se veían en un bar. Dice que olía a cigarros y a cerveza siempre que daban un servicio. Eran instalaciones rentadas. Comenzó a animar a las personas a dar para comprar una propiedad y finalmente dieron suficiente para comprar media hectárea y construirían una iglesia pequeña ahí. Pero Dios trató con el corazón de Jack sobre dar todo lo que tenía ahorrado en la iglesia para las misiones. Fue a ver a los líderes de la iglesia, lo compartió y les llegó al corazón y compartieron con la congregación. Creemos que esto es lo que nos pidió el Señor. La iglesia dijo, hagamos. Lo dieron todo lo que habían ahorrado para comprar el terreno. Ahora no tenían nada, ni un centavo. Justo después de eso, lo llamó otro pastor en la ciudad. El pastor dijo, Jack, me voy a retirar y el Espíritu Santo me habló y debo darte a ti y a tu iglesia un terreno de 14 hectáreas, la escuela y lo demás. Ven aquí y tómalo, es tuyo. Y llegaron a un terreno de 14 hectáreas con una escuela, edificios y todo. Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Dios nos estableció el 1 y el 15 de cada mes. Pero se refiere a una buena medida, apretada, sacudida y rebosante. Hay bendición en la generosidad. Vean en el verso 9, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Hay consecuencias eternas cuando damos. Verso 10, el que le suple semilla al que siembra y pan para que coma, suplirá y alimentará las semillas para los cultivos y hará abundantes los frutos de su justicia. Quiero que noten que Dios provee de dos cosas. Lo primero que provee es semilla para la cosecha y luego te provee pan para comer. Nota el orden en que Dios lo da. Lo primero que provee es semilla. Luego provee el pan para que comas. La semilla se convierte en pan, que es para nuestro consumo personal. Quiero que lo veas así. Dios provee la semilla al que siembra y provee la semilla que se vuelve pan o lo que sea que usemos para vivir. Pero Dios solo multiplica una de ellas. Solo multiplica la semilla que siembras, no la semilla que tomas y usas para vivir. Y lo que algunas personas hacen es que toman la semilla que es para sembrar y la usan en sus necesidades. Y ahora Dios no tiene nada que multiplicar. No tiene nada con qué trabajar. Ahora a todos aquí, sin importar su estatus, su estado o la temporada de su vida, Dios les ha proveído. Ahora tienen en su posesión semillas para sembrar. Y tienen semillas que serán convertidas en pan para vivir. Necesitas distinguir una de la otra. No comas la semilla para sembrar. Si la siembras, Dios la multiplicará. Te la devolverá, cosecharás abundantemente, tendrás en abundancia. Y claro, entendemos que esto es relativo. Sabes, una persona podría poner $10. Eso podría ser muy extravagante para su situación de vida ahora y para lo que están viviendo ahora. Y alguien más pone $10,000, tal vez no es nada extravagante, tal vez ni siquiera lo sintieron. Es como Jesús con la mujer que ofrendó sus últimos centavos, todo lo que tenía en la vida. Jesús dijo, mientras veía a los que daban mucho, ella dio más que ningún otro. Hay bendición unida a esto, pero no es todo. Vean el verso 11, hay otros efectos de dar. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo, en toda libertad, que resulta en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Verso 13. Al recibir esta ofrenda, ellos glorifican a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan el Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Habla de un par de cosas ahí. En primera, suple las necesidades de los santos, se encarga de lo que Dios está haciendo en la localidad cuando damos. Y gracias a Dios por eso. Pero también cuando damos, crea una acción de gracias que llega a Dios.
Y eso lo glorifica. Al llegar a Dios, según las Escrituras, Dios es glorificado. Las personas tienen sus corazones agradecidos por la generosidad de otros. Vamos a pasar al capítulo 10. Y comienza a hablar del aumento de la esfera de influencia. Vayan al verso 13 conmigo. Nosotros no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado, en el cual ustedes están incluidos. Pablo está hablando del campo de trabajo, con límites bien definidos que Dios puso. Cada individuo tiene un campo de trabajo, una esfera de influencia. Cada iglesia tiene un campo de trabajo, una esfera de influencia. Y hay límites. Dios los determina. Nadie, ni ninguna iglesia puede ser todo y hacer todo y estar en todas partes. No es así. Pero hay cosas para las que tenemos el don y cosas que somos llamados a hacer. Y si nos salimos de esa esfera, no hay unción para hacer lo que nos pidieron. Y Dios nos dice que nos envió a una esfera de influencia y deja claro que la esfera los incluye porque Él ganó a los corintios para Cristo. Vayan al siguiente verso conmigo, por favor, en el verso 14. No rebasamos los límites. Nuestra autoridad se extendía a ustedes. Lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. Verso 15, escuchen. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo de otros. Esperamos que según vaya creciendo su fe, se amplíe nuestra espera por ustedes en todo para predicar el Evangelio más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Ahora vamos a leer en el verso 13 que Dios nos llamó a una esfera con límites y limitaciones. Pero dice en el verso 15, conforme aumente su fe, también nuestra esfera se ampliará por ustedes. ¿Qué es eso? Dios nos puso en la esfera, pero ahora dice que nuestra esfera de influencia será ampliada por ustedes, conforme nuestra fe aumente. El asunto importante aquí es la ofrenda que estaban dando. De eso está hablando. Conforme tu fe aumente y comiences a dar más, nuestra esfera de influencia aumentará y podemos llevar el Evangelio a regiones más lejanas. Dios es quien obviamente pone los límites y establece estas cosas, pero la idea es que Dios trabaja a través de su pueblo. Somos colaboradores con Dios y muchas veces las personas están orando, oh Dios, abre esta puerta, oh Dios, danos este favor aquí. Y Dios dice, claro, te estoy esperando, lo haré, da más, aumenta tu fe. Saben, Hebreos 11 habla en el verso 4, por fe Abel ofrendó, dio su primicia y dio lo mejor a Dios. Su hermano Caín solo llevó una ofrenda, no fueron sus primicias, no era lo mejor, no le costó nada. Y se necesita fe para darle a Dios sus primicias y lo mejor. Le diste la primera parte, no sabes qué pasará el resto de la semana, ni qué pasará con la compañía en un mes, ni qué pasará con la economía. Pero cuando le das a Dios la primera parte, en lugar de esperar a decir todo está bien, te doy las obras, Dios, se necesita fe para darle la primera parte. Y Pablo dice aquí, oye, Dios nos está dando una maravillosa esfera de influencia que te incluye, pero esperamos que tu fe aumente y que te comprometas en la gracia de ofrendar y esa esfera se agrandará mucho más a otras regiones para poder llevar el Evangelio cada vez más lejos. Y puedo decirte mi propio testimonio. El enero que entra, Janet y yo cumpliremos 30 años de casados. Y en 30 años nunca hemos fallado en honrar a Dios con la primera parte de nuestro ingreso. Y todos esos años en que fui creyente soltero, siempre le di a Dios la primera parte de mi ingreso y Janet hacía lo mismo. Hemos pasado por momentos difíciles financieramente en estos años. Pero puedo decirles que Dios siempre ha sido fiel. Siempre nos ha sacado adelante, nos ha dado de más, nos ha dado mucho. Nos ha dado algo el 1 y el 15 de cada mes, pero te digo que Dios es un Dios fiel. Y aquí estoy después de más de 35 años de hacerlo. La palabra de Dios es verdad. Cuando lo hacemos, se cubren las necesidades de la iglesia. Nuestra esfera de influencia como iglesia aumenta. Se abren puertas de bendición y provisión para Dios, para los que dan.
y genera corazones agradecidos que glorifican a Dios. Sabes, me encanta este mensaje. Yo he estado salvado desde hace más de 36 años y tengo impresiones mentales de personas que he observado en 3 décadas y media de caminar con Jesús. Y hay ciertos individuos que parecen atraer las bendiciones de Dios. Son como imanes de bendiciones. El favor inusual llega a sus vidas y se abren oportunidades para ellos que parecen no abrirse para otros. Y un rasgo común que he encontrado en la vida de todas las personas que experimentan estas bendiciones inusuales de forma consistente es que son de corazones generosos. No es que se hayan ganado las bendiciones de Dios ni ponen en deuda a Dios con ellos. Dios no le debe nada a nadie. Pero creo que hay algo cuando tienes un corazón generoso que pone a una ley en movimiento. Lo que sembramos también cosechamos. Quiero animarte, serás bendecido porque hay bendición en dar a otros. Cuando le das a otras personas, tienes la alegría de ver qué pasa en sus vidas, pero inevitablemente se te regresa en buena medida, apretada, sacudida y rebosante. Nos vemos luego.